de ayer estábamos comentando aquí en Vivo en Vivo el tema, en este caso de la República Mexicana, de la reforma laboral. Ya dijimos que es un asunto que tiene muchos años de estar en la discusión. Ya dijimos que desafortunadamente por razones que parecen más políticas y de intereses específicos, no se ha podido lograr que se dé una reforma. Entonces, vamos a preguntarle, y le agradezco al licenciado Álvaro Altamirano Ramírez, que precisamente es abogado y con la especialidad en el tema laboral, sobre esta circunstancia. O sea, ¿qué es lo que hace falta cambiar y qué es lo que no conviene cambiar? Porque dependiendo de las reglas del trabajo, pues de ahí derivan infinidad de consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Y pareciera ser, bueno, no pareciera, es un hecho que cada vez que el asunto se va a modificar, surge algo y se detiene. ¿Cuál es el precio? ¿Qué precio estamos pagando o no estamos pagando? Licenciado Altamirano Ramírez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo muy bien, encantado de la vida de escucharlo. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, pues estamos aquí frente a muchísimas personas que lo van a estar escuchando. La primera pregunta, y bueno, yo sé que usted no es diputado ni senador, pero obviamente desde el punto de vista de su profesión y con la especialidad en el terreno laboral, ¿cuáles son para ustedes uno, dos, tres puntos, para no hacerlo muy largo, por los cuales necesitamos, la primera pregunta es, por los cuales necesitamos hacer una modificación a las leyes laborales? Bueno, mire, en Estados Unidos, como todos sus radioescuchas lo saben, existe un principio básico del derecho del trabajo que se llama el employment at will. Sí. Lo cual quiere decir que pues cualquier persona puede ser despedida sin que exista una razón en específico o concreta y sin el pago de una liquidación, salvo que exista alguna cuestión de tipo discriminatorio. Sí. En México tenemos el principio diametralmente opuesto, tenemos el principio de estabilidad en el empleo. Este principio lo que establece fundamentalmente es que un trabajador desde el día 1 se presume como un trabajador que labora por tiempo indeterminado, sí, y para poderlo despedir se requiere el pago de una liquidación si es que no existe una justificación legal, que es básicamente de 3 meses de sueldo, 20 días por cada año trabajado y 12 días por año trabajado, que se llama la prima de antigüedad. Uno de las principales modificaciones, contestando a la pregunta que se plantean o que se pretenden, es la creación de dos tipos nuevos de contratos, sí, que en su momento ya existieron en nuestro país. Sí. Uno es el contrato a prueba, hasta por 30 días, y si se trata de directivos, hasta por 6 meses, y el contrato en capacitación inicial, que sería hasta por 3 meses, y si se trata de directivos, hasta por 6 meses. Este es uno de los grandes cambios que se están planteando en nuestro país, porque es inadmisible que una persona deba de entrar a un empleo ya por tiempo indeterminado desde su día 1 de trabajo. Sí. Y lo que pretendemos es que exista un periodo de prueba o de capacitación inicial. Y para que no se abuse de estas figuras, lo que se plantea también en el proyecto de reforma es que pueda ser nada más por una ocasión. Es decir, que no exista, como actualmente en nuestro país sucede, contratos por tiempo determinado de un mes, sí, se acaba, se firma uno por otro mes, se acaba, se firma uno por otro mes, sí, y así tenemos relaciones laborales simuladas por tiempo fijo, de mes a mes a mes a mes, hasta de 6 meses o un año. Sí. Entonces lo que se pretende es regular esto y que abiertamente se pueda contratar una persona para probarlo,
durante este lapso de un mes o 6 meses si es directivo, o para realmente capacitarlo y si aprueba pues todas las pruebas y se capacita en este lapso de 3 meses, que se quede por tiempo indeterminado si es un trabajador normal y si es un directivo hasta por 6 meses también. Este es uno de los puntos más importantes del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sí. Sobre este punto que usted nos ha explicado muy claramente, los que no están de acuerdo, sean de donde sean, ¿cuál es el argumento en contra de esto? Pues ellos argumentan que esto del contrato a prueba y de capacitación inicial viola el principio genérico de estabilidad en el empleo, y por eso quise iniciar con esa explicación. Sí. Realmente nosotros, como abogados de empresa, que yo lo soy, y he presidido una asociación de abogados de empresa que se llama ANADE, que ahora ya es un colegio de abogados, hemos planteado un posicionamiento muy claro a favor de este proyecto, porque no consideramos que rompa con el principio de estabilidad en el empleo el hecho de poder probar a una persona o de capacitarla para que desarrolle un mejor trabajo. Pero el argumento que consideramos un poco por un principio elemental de conquista sindical es fundamentalmente que este contrato a prueba de capacitación inicial rompe con el principio de estabilidad en el empleo. Lo cual además quiero decirle que tan no es cierto que muchos sindicatos al día de hoy incluso aceptan que exista este periodo a prueba o de capacitación inicial, porque los propios sindicatos saben perfectamente que es deseable probar a un trabajador para ver si se adapta, si le parece bien la empresa, si le gusta, si el salario es razonable, si la carga de trabajo es adecuada, si los horarios son ajustados a sus necesidades, en fin. Creo que, como un poco haciendo el símil, ayer lo platicaba con unos amigos, con el matrimonio, pues no me parece razonable que de entrada te tengas que casar y que no pases por un periodo de noviazgo, que me parece muy sano y saludable, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé cuántos, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que en casi todas las cosas que hacemos, desde comprarnos unos pantalones o las señoras un vestido o probar un aparato de televisión o lo que sea, Claro. necesitamos periodos de prueba que pueden ser a veces de un ratito y en ocasiones, como este caso, pues si te vas a sumar a la empresa X, pues es importante que tanto la empresa como tú mismo, durante un tiempo determinado, sientan si de veras, como dicen, son el uno para el otro. Correcto. Y aquí el tema es muy importante en nuestro país, porque lo que sucede en México es que ya que un trabajador tiene permanencia o estabilidad, es muy complejo llevar a cabo un despido, solamente que incurre en alguna de las causales previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que por ausentismo o por desobedecer órdenes o por cometer un acto ilegal o una deshonestidad, se puede despedir un trabajador, pero solamente en estos casos muy precisos. Mi tesis profesional se llamó La baja productividad del trabajador como causa de despido justificado. Claro. En eso estaba pensando, exactamente. Y el problema es que al día de hoy en nuestro país no existe una causa legal para despedir a una persona que simplemente no ha resultado productiva o que no ha funcionado o que no ha sido realmente lo adecuado para la empresa, ¿no? Ahora, y es por eso que es muy importante hacer esta distinción de si es a prueba o de capacitación inicial o si ya por tiempo indefinido. Bueno, yo creo que usted mismo ya también lo dijo, con motivo de su tesis, es otro de los asuntos, pues, absurdos y poco prácticos, el que una persona que simple y sencillamente, repitiendo más o menos sus términos, una persona que se da uno cuenta al segundo día, si no es que el primero o a la semana, que la persona pues se portó muy bien el día de la entrevista y de la segunda y de la tercera y pasó quién sabe qué exámenes y todo lo que usted quiere y mande y se le capacitó, pues resulta que ya que se sienta que ya la tiene segura,
es el día que empieza a hacer todas las cosas que son las que usted no necesita en su empresa y que están dañando precisamente la operación de su compañía. Y no puede usted despedirlo. Es correcto. Y por esto que justamente cuando yo elaboré esta tesis, pues hice todo un estudio del por qué debería de haber evaluaciones periódicas a los trabajadores para Sí. determinar su eficiencia y productividad. Ujú. Y hombre, como sucede en Estados Unidos y en otros países, Sí. pues poder despedir un trabajador que simplemente no está resultando eficiente, ¿no? Ujú. Obviamente, Sí. esto pues es cuestionado por la diferencia tan grande que tenemos en Estados Unidos y en México. Es cuando un norteamericano llega a nuestro país y nos toca como abogados laboralistas darle esta explicación, nos dicen, bueno, es que no puede estar tan torcida la ley en México que proteja tanto al trabajador Sí. y que no nos permita llevar a cabo una inversión razonable Ujú. sabiendo cuáles son nuestros costos desde un principio, ¿no? Sí. Ese es Por- un punto muy importante, perdón, porque a veces no se menciona mucho, eh, por lo menos me refiero, como digo, en la calle, ¿verdad? El que quien va a invertir X cantidad de millones de dólares en México claro, y se da cuenta de lo que usted acaba de explicar muy bien y viene de una cultura donde, pues mira, te contraté para que hagas esto, o lo haces bien, o si no, pues vete a otro lugar a hacer lo que estás ujú, haciendo y correcto, adiós. correcto. Pero con todas las cargas que se inventaron en México al paso de los años, Ujú. lógicamente la gente piensa 200 y 300 veces antes de contratar 100 o 200 o 300 o 50 personas, porque es una carga impresionante para la empresa. Por supuesto. Y aquí lo que los empresarios les surge saber cuando van a hacer una inversión Ujú. es, bueno, si por alguna razón no funciona, ¿cuánto me va a costar la contingencia laboral? Claro, Y es muy importante saber que si hay contratos a prueba y de capacitación inicial, pues obviamente al terminar estos contratos no se debe de pagar una liquidación. claro. Pero si ya es por tiempo indeterminado, pues hay que considerar desde un principio que eventualmente algún día Ujú. habrá que pagar 3 meses, 20 días por año y Ujú. 12 días por año por concepto de prima de antigüedad. De ahí la importancia de estos Sí. dos contratos, Sí. ¿no? Le quiero preguntar sobre este asunto, licenciado Altamirano Ramírez. Me imagino que usted lo sabe, por supuesto. ¿De dónde salió, cómo surgió, cuándo surgió este concepto de todos estos pagos para despedir a una persona en el caso de que no esté rindiendo para lo que se le contrató? ¿De dónde surgió todo este proteccionismo del que está usted hablando? Bueno, surge desde nuestra propia Constitución, que data de 1917, Mm, y en el famosísimo artículo 123 sí. de la Constitución, que marcó en su época un hito en la historia de las relaciones laborales y fue ejemplo incluso de modernidad, curiosamente, en su momento de lo que debería de ser una relación laboral. Sí. Y desde ese entonces se establece pues estas indemnizaciones, sobre todo la indemnización de los 3 meses, que es la llamada indemnización constitucional, Ujú. que posteriormente ya en las leyes del trabajo, Sí. que tenemos la ley de 1930 y posteriormente la ley de 1970 con una modificación procesal en 1980, pues ya se reguló con mayor precisión la prima de antigüedad, los 12 días por año, y la liquidación de los 20 días por año. Por eso Ujú. no se les llama a la prima de antigüedad y a los 20 días por año indemnización constitucional, porque la Ujú. única que está prevista en la Constitución es la de los 3 meses de sueldo. Sí. Entonces, estos serían dos puntos básicos. Muy eh, importantes de la reforma. Otro muy importante que los empresarios hemos propuesto sí. es que los juicios laborales en nuestro país son muy largos, Mm, pueden durar 4 o 5 años o más. mm, Y hay un concepto indemnizatorio, sí. además de los 3 meses, los 20 días y los 12 días, que se llama, pues es lo que en Estados Unidos se llama los lost wages, Sí. o salarios caídos, Así es. o salarios vencidos. Ujú. Estos salarios van desde la fecha en la que hubo un supuesto despido o una terminación, Ujú. hasta la fecha en la que se resuelve en definitiva ante una junta de conciliación el asunto. Ujú. Esto quiere decir que una persona, vamos a suponer, que gane, pues en términos de dólares, quizá unos $3,000 al mes, Sí.
pues al cabo de un año, pues ya tiene $36,000 en la bolsa. Ujú. Y al cabo de 2 años, pues el doble, y al cabo de 3 años, pues el triple. Se va acumulando. Se va acumulando, y esto llega a ser muchas veces incluso más cuantioso que los 3 meses, los 20 días por año y los 12 Sí. días por año, Ujú. porque puede tratarse de un trabajador que laboró pues 6 meses o un año, Sí. y por lo tanto ya los salarios caídos, pues después de los 3 o 4 meses, pues Ujú. llegan a ser mucho mayor que la indemnización como tal. Sí. Entonces la propuesta en la ley concretamente es reducir el pago de estos salarios caídos por lo menos una cantidad definida que sea de un año. Ujú. De esta manera los empresarios, volviendo a lo mismo de la certeza económica, pues habrían desde el día 1, Ujú. en caso de una liquidación, bueno, pues ya sabe que son 3 meses, 20 días por año y 12 días por año, Sí. pero además ya sabe que en caso de un conflicto le va a costar un año más de sueldo en el Ujú. peor de los escenarios, ¿no? Así es. Ujú. Y esa es Entonces, otra de las modificaciones muy importantes. bien, y que tiene este asunto en la congeladora otra vez. Fíjese Por, que sí, dígame. sí, lamentablemente, justamente, y su entrevista viene perfectamente en el momento adecuado, porque justamente ayer, es increíble que esto tiene un poquito de historia, que se la voy a hacer muy rápidamente. Sí, dígame. El PAN presenta en octubre del año pasado su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, Sí. incluyendo estos conceptos del contrato a prueba, capacitación inicial y la limitación de los salarios caídos. Ujú. Pero también incluía un tema muy importante, que es la transparencia sindical en nuestro país. Ujú. Es decir, que los líderes tengan que rendir cuentas, Ujú. que las elecciones internas para los líderes sean democráticas, Sí. que el voto sea libre y secreto, en fin. Y este tercer punto que acabo de mencionar armó un verdadero escándalo en los líderes sindicales de mucha trayectoria en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó? El PRI retomó la misma iniciativa del PAN, y el 10 de marzo, hace no mucho, hace Ujú. prácticamente un mes, Ujú. presenta ya como PRI esta nueva iniciativa, quitando todo lo que tenía que ver con transparencia sindical. Obviamente dejando el contrato a prueba en capacitación inicial y dejando la limitación a salarios caídos también. Ujú. Lo que es muy interesante el día de hoy es que el propio PRI haya suspendido la aprobación de esta ley, porque el último día de periodo de sesiones es el 30 de abril, Sí. y todo parece indicar que la suspende porque no hay un acuerdo político dentro de los propios diputados priistas y dentro de los propios sindicatos priistas Sí. con estos temas justamente de las limitaciones al salario caído. Ujú. Y lo que es increíble es que una propuesta que el propio PRI hizo, ahora la manda a la congeladora el propio partido. Sí. y ahí estamos. Sí. Y ese es el momento en el que estamos. Ujú. Ayer, como abogados de empresa, organizamos un foro importantísimo en la Universidad Panamericana, Sí. en donde justamente lo que estamos reclamando es que haya reforma, sea como sea, pero que haya reforma. Llevamos más de 25 años, Ujú. más de 340 iniciativas se han presentado. 340. Sí, No, no, de no, 20 no. años para acá son 340 iniciativas, y ayer el secretario de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Cámara de Diputados nos decía, y contando, porque Ujú. creo que él pensaba que ayer o el viernes habían presentado otras 2 o 3. Sí. Entonces, eso es lo que es inaudito, y todo lo que está pasando es que tenemos una elección muy importante el 2 de julio en el Estado de México, que como usted sabe es el Ujú. estado pues más rico y más importante de nuestro país, Sí. para elegir al gobernador. Ujú. ¿Y qué pasa? Que el PRI lleva muy buenas posibilidades y no quiere tocar en lo absoluto un tema que eventualmente le quite votos al posible gobernador del Estado de México. Sí. Y lamentablemente, una vez más, volvemos a tener la política inmersa en un asunto de desarrollo laboral que tanto necesita nuestro país. Ujú. Ahora, en este último punto, para no tomarle más tiempo, licenciado Altamirano Ramírez, este, quiero pensar que todos los que estamos viendo y escuchando, nos queda perfectamente claro, nítido, que el PRI, con esta determinación que usted nos ha explicado, claramente vuelve a demostrar que todos esos personajes
poco transparentes, los cuales sabemos como líderes sindicales todas las travesuras que hacen, los vuelve a proteger con el tema de no aceptar transparencia, no aceptar rendición de cuentas, no aceptar posiblemente auditorías a los números, el tipo de elecciones que se llevan dentro de los sindicatos para las dirigencias, y lo único que vuelve a hacer, y es un poquito lo que hablamos al principio de este programa con el tema de ayer en Cuernavaca, la pregunta también sería para las personas, ¿verdad? Bueno, Claro. queremos que haya todo esto en el campo laboral, pero nadie nos atrevemos, y especialmente en este caso el PRI, nadie queremos tocar a estos señores, los cuales han aprovechado hasta la saciedad de todos estos trucos que todos conocemos para perpetuarse y seguir de alguna manera teniendo un control y poder de la fuerza trabajadora mexicana. Claro. Y esto es muy lamentable porque en nuestro país existen regulaciones reconocidas a los sindicatos que establecen que no son órganos fiscalizables, no tienen obligación de darse de alta ante la Secretaría de Hacienda y no deben de pagar impuestos. Pero no es posible. Que eso es verdaderamente increíble en nuestro país, que al día de hoy pues existan estos paraísos fiscales, ¿no? Y reconocidos, y eso es lo que es lamentable. Por eso el PAN había propuesto, dentro de su iniciativa, lograr esta transparencia, que se den de alta ante Hacienda, Claro. que paguen impuestos, que emitan recibos foliados y de acuerdo a los requisitos actuales Sí. que establece la ley, que todos tenemos que emitir y pagar nuestros impuestos, Ujú. pero es un gran paraíso fiscal y lamentablemente, como usted bien lo dice, efectivamente, al PRI no le conviene atacar a los sindicatos por una sencilla razón. Representa una cantidad importantísima de votos. Ujú. Y eso puede hacer que en una elección en el Estado de México o incluso la presidencial Sí. puede mover la balanza. Si ya tuvimos una elección Ujú. entre Calderón y López Obrador, que la diferencia fue de 200,000 votos, Ujú. pues el sindicato de la educación, por Ujú. dar un ejemplo, Sí. pues tiene mucho más miembros que esos, ¿no? Sí, así Por es. dar un solo ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente sí, son grandes organismos ya estructurados, no fiscalizados, y desafortunadamente por eso, aunque llegue a pasar la propuesta del PRI, no van a ser fiscalizados, por lo menos en este proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues quiero decirle que su explicación ha sido muy, muy, muy clara. Yo le agradezco a nombre de todas las personas que nos ven y escuchan pues la exposición ante cuál es el problema, por qué no se acepta la medicina, cuáles son los riesgos de seguir así y cuál es el panorama que tenemos hacia adelante. Y bueno, pues volvemos un poco, me da la impresión para terminar, que es esa actitud cultural, por supuesto llena de intereses, de muchos sectores que quieren seguir viviendo en el pasado, en la zona, como se dice, de confort, y pues gritamos en las calles lo que ya dije hace rato y se dijo ayer: ya basta de corrupción, ya basta de esto. Bueno, ¿y por qué no salen a gritar, a decir, ya basta de que todos estos líderes tengan los beneficios que nos acaba de narrar con todo detalle el licenciado Álvaro Altamirano Ramírez? Licenciado, pues muchísimas gracias, de veras, se lo aprecio, Con mucho gusto. y seguimos en comunicación. Que le vaya muy bien. Por supuesto, que estén muy bien y muchos saludos a todos su auditorio. Gracias.